Hola, vamos a hacer una introducción a matrices que vamos a verlo como una herramienta matemática. Aquí, como vemos, se nos explica un poco los conceptos principales de matrices. Por ejemplo, ¿qué se entiende por una matriz? Pues un conjunto de números o expresiones matemáticas que vamos a ordenar en filas, en columnas y vamos a ponerlas entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, yo podría poner 2, 1, 3, menos 1, 4 y 5. Esto vendría a ser un ejemplo de matriz. A los elementos de una matriz los llamamos A y J, donde el I significa que ocupa la fila I y la J la columna que ocupa. Por ejemplo, si vamos a este ejemplo de aquí, el número 3 supondría el A13 o el 4 significaría el A22 porque está en la segunda fila, segunda columna. El número de filas y el número de columnas va a determinar lo que llamamos dimensión de la matriz o orden de la matriz. O sea que si yo digo que es una matriz M por N, estoy diciendo que M es el número de filas y N el de columnas. En nuestro ejemplo tendríamos que decir que es una matriz de orden 2 por 3, porque tiene dos filas, que son las líneas horizontales que están aquí, y tres columnas, que son las líneas verticales que están aquí. Bueno, también hay que decir que cuando no se dice nada, sino simplemente un número, tenemos que entender que la matriz tiene el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, si te dicen matriz de orden n, quiere decir que habrá n filas y n columnas. Bueno, luego vamos a entrar en distintos tipos de matrices, que hay de todo tipo. Pues tenemos la matriz fila, que es una fila, una matriz columna. La matriz cuadrada, que es la que tiene el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, esta que está aquí es una matriz de orden 3. Y vamos a entender que dentro de ese conjunto de números hay una línea muy importante que vamos a llamar diagonal principal, que es esa línea que hemos marcado con color. Luego, otra matriz que tenemos que conocer es la matriz traspuesta, que se obtiene a partir de una dada y se consigue cambiando filas por columnas. Si tenemos una A de esta forma, nuestra A, la A traspuesta que se escribe de esta forma, A traspuesta, cogeríamos la primera columna y la convertiríamos en fila. O al revés, la primera fila se convierte en columna. Luego existe una serie de tipos de matrices como la matriz simétrica, la matriz antisimétrica, que tiene unas características relacionadas con la matriz traspuesta. Por ejemplo, la matriz simétrica es aquella que donde A traspuesta es igual a A. Y aquí en la antisimétrica, donde la A traspuesta, la opuesta sería A. Bueno, tenemos que también otra matriz que llamamos matriz nula, que es la que está formada por todos los elementos nulos, es decir, cero. La matriz diagonal, que solo tiene elementos no nulos en la diagonal principal. La matriz unidad o identidad, que es una matriz que solo tiene unos en la diagonal principal y todos los demás son cero. Y así tenemos también la matriz escalar, que sería una matriz donde todos los elementos de la diagonal son iguales. Podría ser. Y la matriz triangular, que la podríamos tener ceros por encima o ceros por debajo. Triangular superior o triangular inferior. Esto da pie a un nombre, a un proceso que se puede hacer en las matrices que se llama triangularizar. Bueno, y con las operaciones de matrices podemos hacer las siguientes operaciones. La suma, que consiste en sumar
término a término, así 3 más 6 nos daría 9, y así sucesivamente. 1 más 7 daría 8, menos 4 más 6 daría 2, y 3 menos 4 daría menos 1. Otra operación que podemos hacer es el producto por un número, que consiste básicamente en multiplicar todos los números de la matriz por dicho número. Es decir, que si yo tengo el 3, este 3 multiplica aquí, multiplica aquí, multiplica aquí. Entonces tendríamos 6 menos 18, 15 y 0. Vale, y la operación donde tenemos que detenernos un poco más es el producto de matrices. En el producto de matrices no se puede hacer de cualquier forma. Para empezar tiene que haber unas condiciones de orden. Tiene que ocurrir que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de segunda. Es decir, que si yo tengo que multiplicar A por B, si esto tiene que ser una N por M, esta tiene que ser una M por P. Y el resultado del producto va a ser una N por P. Es decir, que este número igual a este número. En el ejemplo que se ofrece, tenemos aquí una 2 por 3 y esto una 3 por 3. Y a la hora de multiplicar, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a coger una fila, primera fila, y vamos a multiplicarla por cada columna de la segunda matriz. Y a la hora de multiplicar una fila por una columna, se hace de la siguiente forma. El primero de aquí multiplica el primero de aquí, el segundo multiplica el segundo de aquí, el tercero multiplica el tercero de aquí y se suma. Aquí vemos un ejemplo de cómo va quedando. 3 por 4 más 2 por 5 más 1 por 0. Después de haber hecho con la primera fila, primera columna, haremos primera fila por segunda columna. Tendríamos esto. Y primera fila por tercera columna y tendríamos esto. Una vez acabado todo lo de la primera fila, haremos lo mismo con la segunda y colocaremos los resultados en la segunda fila de la matriz producto. Vale, es una operación que repito que requiere pues práctica porque tiene una singularidad, no solo por las condiciones de orden, sino por otras cuestiones. Así, por ejemplo, yo tendría también que saber qué es la matriz inversa. La matriz inversa, que se denota por A a la menos 1, es una matriz que cumple la siguiente propiedad, que A por A a la menos 1 da la matriz unidad y A a la menos 1 por A da la matriz unidad también. Y tiene que ser en los dos sentidos. ¿Por qué insisto en esto? Porque podemos ver que dentro de las propiedades del producto de matrices no tenemos la propiedad conmutativa. Vamos a verlo. Vamos a hacer un producto. Me voy a inventar una A y una B. Voy a ponerlo fácil. Vamos a poner matrices de orden 2. Porque a veces que ni siquiera se puede hacer. Si yo hago A por B aquí, tendría que hacer, como dije antes, filas por columna. Vale. A la hora de multiplicar primera fila por primera columna sería 1 por 4 más menos 1 por 1. Primera fila por segunda columna sería 1 por menos 1 más menos 1 por 2. Y ahora empezamos a trabajar con la segunda fila. 2 por 4 más 3 por 1. Y 2 por menos 1 más 3 por 2. Obteniéndose como resultado 4 menos 1 sería 3, menos 1 menos 2 sería menos 3, 8 más 3 serían 11 y menos 2 más 6 serían 4. Si intentáramos hacer B por A, ya les repito que muchas veces ni siquiera se puede hacer, como en el ejemplo que está aquí arriba, aquí no se podría hacer B por A,
porque no se cumple la relación de orden, pero aunque se cumpliese no se da la propiedad conmutativa. Si ponemos en práctica filas de la primera por columnas de la segunda, tendríamos los siguientes resultados. Sería 4 menos 2, que sería 2, menos 4 menos 3, que sería menos 7, 1 más 4, que sería 5, y menos 1 más 6, que sería 5. Y como vemos, son distintas las dos. Por tanto, no tenemos la propiedad conmutativa, y esto es muy importante, y eso nos obliga a decir que la matriz inversa cumple la definición de que A por A a la menos 1 y A a la menos 1 por A tiene que ser la matriz unidad. Recuerden que la matriz unidad es la que tiene 1 en la diagonal principal y todo lo demás 0, esta es de orden 2, pero podemos tenerla también de orden 3. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y de cualquier otro orden. Y con esto vamos a acabar esta introducción a las